Bienvenidos compañeros, compañeras a otro programa más de Universo UNED Derecho. Hoy vamos a tratar la autoría y la participación en el delito. Pero antes de comenzar, vamos a definir el concepto de codelincuencia. Hay codelincuencia cuando en un delito pueden o concurren varias personas. Es decir, todavía no se definen si son autores o partícipes en el delito. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto generalista. Por lo tanto, si en un delito, en la consumación de un delito existen más de una persona, hay codelincuencia. Nuestro artículo 27 del Código Penal dice: son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Por lo tanto, empieza haciendo ya una distinción entre autores y cómplices. Cabe decir que los cómplices es un tipo de participación en el delito. Por lo tanto, en el artículo 28 del Código Penal define que son autores, a grandes rasgos, los autores inmediatos, los autores mediatos y los coautores. En cambio, el inductor y el cooperador necesario, que veremos posteriormente, son partícipes, recordad, partícipes, pero tienen la misma pena que el autor, quitando algunas excepciones, que ya veremos cuando empecemos a tocar lo que son los temas de las penas. Para definir el concepto de autor, existen varias teorías que considero que deben de ser leídas, así que aquí no les vamos a dar mucha importancia, pero os recomiendo que os las leáis. El primero es un concepto restringido u objetivo formal de autor, formulado por Belin. Luego tenemos un concepto extensivo de autor, formulado por Medger, el concepto subjetivo de autor y el concepto finalista de autor, definido por Welser. En cuanto al concepto finalista de autor, define al autor como el que tiene el dominio finalista del hecho. En cambio, en los delitos imprudentes se sigue un concepto objetivo formal, que dice que autor es todo el que contribuye a la producción del resultado con una conducta que no observa el cuidado objetivamente debido. Recordad que ese concepto objetivo formal solo se utiliza para los delitos imprudentes, para definir el autor desde una perspectiva de la consumación de un delito imprudente. Por lo tanto, pasamos a definir los varios tipos de autores o varios tipos de autoría que existen en nuestro Código Penal. Se define el autor inmediato o individual como el que realiza el hecho por sí solo. Es el que realiza directamente, inmediatamente, con sus manos los actos típicos, o dicho de otro modo, el que realiza actos ejecutivos. El autor mediato es el que usa por medio de otro, que se sirve como instrumento para la realización del delito. Aquí debemos diferenciar dos tipos de autoría dentro o dos tipos de forma de autoría mediata, que son la autoría mediata en sí y el autor detrás del autor. El autor detrás del autor se refiere cuando un sujeto usa como instrumento a otro sujeto o a otra persona, pero que este último sujeto es responsable. Por lo tanto, se dice que se recurre a la figura del autor detrás del autor, porque supuestamente los dos son autores. La jurisprudencia ha admitido la existencia de esta figura. Hay varios supuestos de autoría mediata y de autor detrás del autor, que vamos a mencionar a continuación. El primero es que el instrumento, es decir, del que se sirve, de la persona que se sirve el autor, no realiza siquiera el tipo objetivo del delito. Por lo tanto, la conducta típica exige que la actuación se realice sobre otro y no sobre uno mismo. El siguiente supuesto es que el instrumento realiza la conducta incluida en el tipo objetivo, pero le falta el dolo u otro elemento subjetivo de lo injusto. Ponemos un ejemplo. Un sujeto quiere matar a otro sujeto y envenena la sopa que va a comer, y le da el plato a un tercer sujeto, que es un camarero, que sin sospechar nada le sirve del plato al sujeto o a la víctima, que muere. El instrumento, que es el camarero, no tiene conciencia ni tiene voluntad de matar al otro, por tanto se dice que se le ha usado como instrumento para
perpetrar el delito en cuestión. En este caso, el delito de homicidio. Tercer supuesto, el instrumento no actúa antijurídicamente, pues se encuentra parado por una causa de justificación. Es decir, que el instrumento puede actuar mediante una legítima defensa, mediante un estado de necesidad o mediante en el ejercicio de un deber. Por lo tanto, su conducta no sería ilícita. Por lo tanto, no puede tener responsabilidad penal. Último supuesto. El instrumento no actúa culpablemente o su culpabilidad está disminuida. Aquí hablamos de la utilización de un inimputable, por ejemplo, un menor de 14 años o que sufra o padezca una anomalía o alteración psíquica. Y que el sujeto actúe en error de prohibición. Hay una discusión en que si el error de prohibición puede ser invencible o si basta con que fuese vencible. No se ha llegado a una conclusión clara. Y también mediante la coacción del instrumento. Por lo tanto, estos supuestos hacen referencia a la autoría mediata, es decir, al instrumento que utiliza el autor mediato para llevar a cabo el delito. La coautoría. La coautoría existe cuando varios sujetos realizan conjuntamente el hecho delictivo. Es importante no confundir el concepto de autoría con el de codelincuencia, ya que la codelincuencia, como hemos dicho antes, es un concepto general que abarca tanto a los partícipes como a los autores. En cambio, para que exista coautoría, deben de ser los dos autores, es decir, las personas que ejecutan, las personas que intervienen en el delito, tienen que hacer o realizar actos ejecutivos del mismo y actos esenciales. Es decir, que esas personas tengan lo que se llama disposición del hecho delictivo. Por lo tanto, para que exista coautoría es necesario que varias personas que se han puesto de acuerdo para realizar el hecho, es decir, para cometer el delito, realicen cada una de ellas algún elemento del tipo y realicen actos ejecutivos. Los actos típicos pueden realizarse a través de un instrumento, por lo tanto, pueden existir coautores mediatos. Por lo tanto, desde la perspectiva de nuestro Código Penal, no resulta decisivo aquí si la contribución es esencial o inesencial, sino si el hecho se realiza conjuntamente, de forma que todo lo que sea realización conjunta dará lugar a coautoría, mientras lo que no sea realización conjunta deberá quedar en otras formas de codelincuencia. Es decir, por ejemplo, puede ser un simple partícipe, es decir, un cómplice, por ejemplo. Es necesario que estas personas que se hayan puesto de acuerdo para la comisión del delito, que exista un acuerdo de voluntades entre los coautores. Este acuerdo puede ser expreso o tácito, y también puede ser anterior a la ejecución del delito o simultáneo, pero no puede ser a posteriori. Es decir, posterior no puede ser, solo anterior o simultáneo a la ejecución del delito. Y que realicen ambos coautores actos típicos. Por último, cabe mencionar que sí que existe coautoría en los delitos imprudentes. Es cierto que en estos casos no habrá un acuerdo de voluntades dirigido a la producción de un resultado, pero es perfectamente posible que exista un acuerdo de voluntades para realizar una acción imprudente. Por lo tanto, cuando se sume la realización típica imprudente, habrá coautoría en un delito imprudente. Ahora vamos a tratar el tema de la participación. Definimos las clases de participación que existen. Podemos definirlas teniendo en cuenta dos bloques. Según la forma o la clase de aportación, tenemos la participación moral, que es la inducción, que el inductor despierta a través de medios psíquicos la decisión de cometer el delito en el autor. Históricamente se le denominaba autor moral o autor intelectual del delito. Y la participación material, que sería o la que haría referencia a la cooperación necesaria y la complicidad. El segundo bloque
se distingue según el momento en el que se realiza la aportación o la participación en el delito. Hablamos de participación propia, que es la contribución al delito que se realiza antes o durante la ejecución del mismo. Aquí se sitúan la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad. Y luego tenemos la participación impropia. La colaboración se realiza con posterioridad a la ejecución del delito. Aquí se refiere al encubrimiento, que actualmente es un delito contra la Administración de Justicia. Recordad esto, que el encubrimiento es un delito contra la Administración de Justicia porque probablemente salga en alguna pregunta de tipo test. Es algo importante. En cuanto a las características o a los elementos del delito que debe presentar la conducta del autor para considerar punibles las conductas de la participación, hay varios tipos de accesoriedad. Es decir, tenemos la mínima, accesoriedad mínima, que la punición del partícipe solo requiere que la conducta sea típica. Luego tenemos la accesoriedad limitada, que para poder castigar a un partícipe es necesario que la conducta del autor sea típica y antijurídica. La accesoriedad máxima, solo cuando la conducta del autor sea típica, antijurídica y culpable. Y la última, que es la accesoriedad extrema, que es cuando la conducta del autor tendrá que ser típica, antijurídica, culpable y punible. La conducta del autor debe ser al menos típica y antijurídica para que podamos castigar a los partícipes. Concepto importante. La conducta del autor debe ser típica y antijurídica, es decir, se tiene que dar una accesoriedad limitada. Pero nuestro Código Penal exige o sigue una teoría de accesoriedad mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que será punible la actuación del partícipe cuando la conducta del autor sea solamente típica, ya que es la que mejor se ajusta a una concepción personal de lo injusto como la que rige nuestro Código Penal. Por lo tanto, será punible aunque el autor actúe amparado por una causa de justificación, salvo que concurra una causa de justificación también en la conducta del partícipe. Por lo tanto, simplificamos. Si el autor realiza una conducta típica para cometer un delito y está amparado en una causa de justificación, por ejemplo en legítima defensa, el partícipe puede ser también, la conducta puede ser punible si no concurre en el partícipe otra causa de justificación. Dentro de los elementos de la participación distinguimos los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Los elementos objetivos, el primero, la participación psíquica. Es decir, si no hay contribución causal, no puede decirse que se haya participado en la ejecución del delito. Participación por omisión. Sí que nuestro Tribunal Supremo actualmente sí que es partidario de admitir la participación en los delitos de omisión, pero se tiene que dar una serie de características. El primero, que es el elemento objetivo, que tiene que estar constituido por la omisión. En la cooperación necesaria debe ser causal, del resultado típico, mientras que la complicidad basta con que sea eficaz. También se tiene que dar un elemento subjetivo, que es la voluntad dolosa, y un elemento normativo, el específico deber de actuar que resulta de la posición de garante. Por lo tanto, tiene que haber posición de garante sí o sí para que haya o pueda existir participación en los delitos de omisión. En cuanto al elemento subjetivo, tenemos el dolo del partícipe, el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades puede ser expreso o tácito y además anterior o simultáneo a la comisión del hecho, y la teoría del acuerdo previo. Por lo tanto, hay que rechazar energéticamente la teoría del acuerdo previo sostenida en su momento por el Tribunal Supremo y que sigue latiendo muchas sentencias. Cuando varias personas se ponían previamente de acuerdo para cometer un delito, todos eran coautores, con independencia de la forma en que cada uno contribuyese a la comisión del mismo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo consideraba en el pasado a todos coautores cuando uno de ellos se excedía del plan delictivo acordado y cometía algún delito que no estaba incluido en el plan. Pero esta teoría, la teoría del acuerdo previo, ha sido abandonada por el Tribunal Supremo
y por lo cual ya no se responde por el exceso que pueda cometer uno de los codelincuentes. Por lo tanto, se responde del exceso únicamente el que se excedió. Por lo tanto, el que se excede en sus labores a la hora de cometer un delito y comete otro delito, solo es atribuible a la persona que se ha excedido, no a todos los codelincuentes. En cuanto a las circunstancias agravantes y atenuantes en la participación, nos vamos a referir al artículo 65 del Código Penal, que os voy a leer literalmente. Artículo 65.1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal, recordad, naturaleza personal, agravarán o atenuarán la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. 65.2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación en el delito. Cuando el inductor o el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley, para la infracción que se trate. Por lo tanto, tenemos que las circunstancias agravantes y atenuantes de naturaleza personal agravarán solo aquellos en quienes concurran, y las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados agravarán los que hayan tenido conocimiento de esas circunstancias o de su cooperación en el delito. Esto es un artículo importante. Os recomiendo que os leáis este artículo en el Código Penal directamente. Artículo 65, recordad. Pasamos a las formas de participación, que ya hemos definido anteriormente de una forma generalista. ¿Quiénes son los inductores? Los inductores son aquellos que consiguen que otra persona adopte la resolución de voluntad de cometer el delito. Debe conseguir esta inducción por medios psíquicos, sin que sea suficiente con crear una ocasión favorable a la comisión del delito, de modo que así el autor adopte una resolución de voluntad de cometerlo. El inductor es un partícipe, recordad, no es un autor, es un partícipe, pero es autor a efectos de pena. Por tanto, tendrá la misma pena que el autor, a excepción de lo que hemos dicho anteriormente, del último apartado del artículo 65 del Código Penal. ¿Requisitos de la inducción? Pues tiene que ser directa, es decir, tiene que estar dirigida a una persona o personas determinadas, tiene que ser eficaz, debe hacer que el inducido dé comienzo al menos a la ejecución del delito. No es necesario que consume el delito, solo que empiece o que comience a ejecutar el mismo. Y el agente provocador. Aquí se hace referencia a los supuestos en el que el sujeto que provoca la comisión de un delito para poder detener a quien lo comete normalmente son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El agente provocador debería de ser considerado inductor. Para el sector doctrinal mayoritario, la impunidad del agente provocador deriva de que no quiere que el delito se cometa. Vamos a poner un ejemplo para entendernos. Un agente de policía que induce a un delincuente, policía secreta, que induce a un delincuente a cometer un delito para detenerlo. Ese agente de policía no está induciendo, no está penado por nuestro Código Penal. Así lo vamos a entender mucho mejor. ¿Qué es la cooperación necesaria? Es la contribución en el delito que sin esa contribución jamás se hubiera efectuado ese delito. Es decir, por eso se llama cooperación necesaria. Esa cooperación es necesaria para consumar o para dar comienzo o realizar actos ejecutivos de ese delito. Y la complicidad exige que no se trata de un acto de estas características. Es decir, la complicidad existe cuando no se puede clasificar al partícipe como cooperador necesario. Por lo tanto, sigue una teoría inversa. Nuestro Código Penal define al cooperador necesario y, si no existe cooperación necesaria, se va a la complicidad.
Existen varias teorías de distinción entre cooperador necesario y cómplice que debéis estudiarlas de forma más exhaustiva, ya que aquí solo las vamos a mencionar. La primera sería la teoría del caso concreto, la segunda la teoría abstracta, la tercera la teoría de los bienes escasos, la cuarta la teoría relativa de los bienes escasos. Nuestro Código Penal otorga al cooperador necesario el dominio funcional del hecho. Por lo tanto, se parte desde una perspectiva ex ante y se pide que la contribución del mismo, es decir, referente al cooperador necesario, sea esencial para la comisión del delito, según el plan de los autores. Por lo tanto, se hace un examen ex ante y si se ve que esa cooperación ha sido necesaria y sin esa cooperación ese delito no se hubiera perpetrado, entonces hablaremos de cooperador necesario. En cuanto a la participación y los delitos imprudentes, no existe la participación imprudente en el delito imprudente. Tampoco existe la participación dolosa en un delito imprudente, ya que no puede haber un acuerdo de voluntades. Y la participación imprudente en delito doloso tampoco se dará un acuerdo de voluntades y por tanto el dolo de partícipe. Tampoco significa que estemos ante una autoría de un delito imprudente. Por lo tanto, estas figuras no existen en nuestro Código Penal. Ya esto hemos acabado por hoy. Espero que como siempre que os haya servido para repasar el examen. Creo que el examen lo tenéis a la semana que viene. Quiero recordar, por lo que he leído en algún grupo de Facebook. Así que espero que os salga bastante bien y que os ayuden estos audios. Muchas gracias como siempre por escucharme y nos vemos en el siguiente programa.